Muy bien, hoy es 6 de abril del 2021. Vamos a terminar la unidad de trigonometría básica acá en el curso de matemática. ¿Ya? Voy a dar un llamado inicial, por favor, y digan presente. Acá en la lista me figuran Caparachín Valles. Caparachín Valles está presente. No está, ha dejado activado su sesión nada más. Chávez del Águila está presente. Chávez del Águila. Muy bien. Del Castillo Tapujima. Muy bien. Obregón Sánchez. Muy bien. A ver. Voy a apuntar ya. Pérez Xavier. No te escuché, Pérez Xavier, pero veo que estás activando tu audio. Pizango Torres Ilter. Pizango Torres Ilter. Muy bien, ahí está el compañero Ilter. Reategui Pinedo Matius. Reategui Pinedo Matius. No está Matius. Presente, profesor. Ahí está, muy bien. Sánchez Ruiz Luigi, sí está Luigi, ¿verdad? Sergio Antonio Valera. Sergio Antonio Valera. Muy bien. Tafur Marichi Piero. Piero. No está. Muy bien, ahí está Piero. Vázquez Pizango Kevin. Presente, profe. Muy bien. Y ahí está Yuerima Pacaya Pablo. Excelente. Excelente. Muy bien. Puedes bajar la manito ya, Tafur, Marichi, Piero. Ya, muy bien. Vamos entonces a iniciar la correspondiente a la unidad número 5. Ya vamos a terminar, ¿no? Hoy día. Y hemos estado... Aquí se... No le entiendo, pero bueno. Entonces, en la unidad número 5, que es la cuestión teórica, hemos visto las razones trigonométricas, ¿correcto? En las razones trigonométricas tenemos en realidad 6 razones trigonométricas que vienen de los ángulos que están formados, o la comparación de ángulos que están formados en un triángulo rectángulo. Hemos recordado también la ley o teorema de Pitágoras, ¿verdad? En donde decía que la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Hemos visto también sistemas de ángulos, el sexagesimal, centesimal y radian, ¿no? Y también hemos dicho, así como tenemos personajes notables de nuestra historia, en los triángulos también hay triángulos que se pueden considerar triángulos notables, y de esos triángulos notables surgen pues esta tabla, ¿no?, de los ángulos notables y sus respectivas razones trigonométricas, ¿correcto? Esta tablita voy a compartir con ustedes en el chat de nuestro Teams,
Y si algún compañero, por favor, si puede enviarlo al chat de nuestro grupo en WhatsApp, porque no sé por qué tengo ese problema que no puedo enviar mientras estoy en sesión. Ahí está. Les estoy enviando justamente ese recorte, ¿no? de las razones trigonométricas de los ángulos notables. Además de eso, tenemos, como ustedes habrán podido seguramente leer, los que han leído, ¿no? Algunas aplicaciones llamadas matemática en un triángulo, la ley de senos. Así como tenemos la ley de senos, también tenemos la ley de cosenos. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica uno? ¿Cuándo se aplica lo otro? La ley de senos se debe aplicar cuando nosotros tenemos el valor de lados y los ángulos del triángulo. ¿Ya? Entonces, si tenemos mínimamente dos valores de los ángulos de un triángulo y dos valores de los lados de un triángulo, pues se presta para poder aplicar el teorema o la ley como se conoce, la ley de senos, ¿no? Pero si en un caso nos topamos con que solamente podemos observar, verificar, ¿no? Que tenemos un ángulo nada más. Si en un triángulo o en un caso tenemos solo un ángulo, ¿no? En un ángulo, y tenemos los otros lados o dos de sus lados, pues acá se presta para poder aplicar la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces está bien definido, o casi bien definido, cuando podemos aplicar uno o lo otro. La ley de senos debemos aplicarlo cuando tenemos mínimamente dos ángulos y dos valores o dos medidas de los lados. Y la ley de cosenos debemos aplicarlo cuando tenemos un ángulo y por lo menos dos de los lados, ¿no? Y en ambos pues se estarán utilizando las razones trigonométricas, ¿verdad? Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a resolver casos que están propuestos aquí en el libro de trabajo. Ojo que este material ya se les ha compartido a ustedes, no es nada nuevo, ya se les ha compartido a ustedes en por el chat, y además creo que por el grupo, ¿verdad? Además creo que por el grupo. Muy bien. Vamos a resolver entonces algunos de los casos que están ahí propuestos. Voy a hacer un recorte. Ahí está. Y vamos a pegarlo por acá. Muy bien. Mucho. Caramba. Cuando se quiere bloquear, se bloquea. Bien. Ahí me dicen, ¿no? Calcular el valor de θ en el sistema sexagesimal. Y como pueden observar en el gráfico, ¿no? Como pueden observar en el gráfico, nos está mostrando un triángulo, ¿no? En este triángulo podemos observar, ¿no? Que nos están dando las medidas de sus ángulos internos. En un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo realmente, vamos a encontrar tres ángulos interiores, o sea, dentro del triángulo, ¿ya? Hay una propiedad para los ángulos de un triángulo rectángulo, perdón, de cualquier triángulo, que nos dice que la suma, ¿no? La suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿ya? La suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre es igual a 180 grados.
¿ya? Entonces, ¿tenemos los tres ángulos? Sí, tenemos los tres ángulos. El primer ángulo, que es este, me están dando en qué valor, en radianes, ¿verdad? En radianes me están dando, que es pi quintos rad. El siguiente ángulo, que es este, me están dando en centesimal, que es 80 grados centesimales. Y el tercer ángulo, que es el que me piden calcular, me están dando en S, que es igual a θ. No conocemos ese valor, ¿correcto? Si nosotros tratáramos de aplicar la propiedad que les acabo de decir, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo da 180 grados, estaremos sumando de esta manera, miren. Pi quintos radianes más 80 grados centesimales más el valor de θ debe ser igual a 180 grados sexagesimales. En realidad nos están pidiendo a nosotros en sexagesimal. Y ahí no podríamos sumar porque las cantidades están en sistemas de mediciones distintas. ¿Ok? Están en sistemas de mediciones distintas. A ver, hasta ahí por favor me confirman si me están escuchando con normalidad, sin ese chillido de fondo. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Para no estar hablando de repente en vacío. Muy bien. ¿Se está visualizando con normalidad la pantalla? Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer acá es convertir los dos ángulos, tanto el R, ¿no?, que es pi quintos, o perdón, pi entre 5 radianes, tanto el de G centesimal, que es 80 grados centesimal, y para poder calcular el valor de θ. Entonces hay que recordar que S entre 180 grados sexagesimales es igual a C, ahí vamos a poner acá, C entre 200 grados centesimales es igual a R entre pi radianes, ¿no? Esto hemos visto. Entonces voy a convertir la primera medida, que es pi quintos radianes, ¿verdad? Entonces para hacer esa conversión voy a utilizar, pues, vamos a utilizar estas, la primera y la última, ¿verdad? Entonces voy a mover un poquito hacia abajo, ¿no? Y digo, S entre 180 es igual a R entre pi radianes. Despejamos el valor que nosotros queremos, en este caso queremos el valor de S, por lo tanto ese 180 que estaba dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Muy bien, ahí está. Y ahora habría que convertir o reemplazar el valor de R. El valor de R aquí me están dando que es pi, ahí está, ¿no?, pi quintos radianes, y eso es lo que voy a sustituir acá. Entonces tengo pi quintos radianes, todo esto dividido entre pi rad, multiplicado por 180 grados sexagesimales. Vamos a eliminar lo que se tiene que eliminar acá, pi con pi, radianes con radianes. A ver, vamos a mover la pizarra. Y entonces nos va a quedar S entre 180 grados sexagesimales entre 5, ¿no? Si uno divide 180 grados sexagesimales entre 5, o también puede calcular quinta, ¿verdad? ¿Cuánto obtiene? A ver, les pido ahí su colaboración. ¿Cuánto es el resultado de dividir 180 entre 5? Treinta y 36. 5 por 6, 30. Llevo 3. 5 por 3, 15. Más 3, 18. Muy bien. Entonces ya tengo el primer valor de S, ¿no?, que es 36 grados. Recordemos que estamos calculando, o estamos convirtiendo estas medidas en sexagesimal. ¿Por qué? Porque en la ecuación original todo debe estar en sexagesimal.
y además el ángulo que me están pidiendo calcular, que es tita, me están pidiendo calcular en sexagesimal, y la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180, también pues habla de un sistema sexagesimal. Muy bien, la siguiente conversión que nosotros vamos a utilizar es el de perdón, esa no, a ver, ahora sí, es el de sexagesimal a, es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? De sexagesimal a centesimal. ¿Por qué? Porque la otra medida del otro ángulo está en centesimal. Entonces vamos a utilizar esa ecuación. S entre 180 grados es igual a C entre 200 grados centesimales, ¿no? Acá aplicamos un zoom. Y ahora vamos a despejar el valor de lo que se quiere. Lo que se quiere es el valor de S. Por lo tanto quedaría C entre 200 grados centesimales por 180 grados sexagesimales. Recordemos que ese 180 estaba dividiendo, pasaría a multiplicar. Ahora sustituimos el valor de C. El valor de C en los datos es de 80 y ese es el valor que vamos a sustituir. Entonces tenemos acá 80 grados centesimales dividido todo entre 200 grados centesimales multiplicado por 180 grados sexagesimales. Aquí nosotros podemos eliminar un 0, la G, ¿verdad? Podemos eliminar acá otro 0 y nos quedaría mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. No hay nada más que eliminar, por lo tanto el resultado, vamos a multiplicar, es igual a 4 por 18, 4 por 8 es 32, llevo 3, 4 por 1 es 4, más 3 que he llevado, 7, 72. Muy bien, entonces ya tengo la otra medida, 72 grados. ¿Qué vamos a hacer con esto? Muy bien, reemplazamos entonces, ¿verdad? ¿Cómo era originalmente la operación? Pi entre 5 radianes más los 80 grados centesimales más tita debe ser igual a 180 grados por propiedad. Muy bien, ahora sustituimos el valor, ¿verdad? Sustituimos el valor por ya lo que hemos convertido. Este equivalía a 36 más este equivale a 72 más tita es igual a 180 grados. Ahora todo está en sistema sexagesimal y uso una ecuación de primer grado. Para que no se me duerma, les invito a calcular el valor de tita. Me comparten el resultado por el chat, por favor. Bien, entonces les decía que para resolver las ecuaciones de primer grado tenemos que los que tienen variable se quedan o se pasan al primer miembro, y los que no tienen variable se quedan o se pasan al segundo miembro, pero cuando se va a pasar con signo cambiado. 180 entonces menos 36 es 144, y 144 menos 72, 72, ¿verdad? Entonces el valor de tita es de 72 grados sexagesimales. Resumiendo, para llegar a este resultado, nosotros hemos tenido que inicialmente nos planteaba, ¿no? Inicialmente nos planteaba acá en el gráfico, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Inicialmente nos planteaba en este gráfico determinar el valor del ángulo tita, pero teniendo en cuenta que queremos el valor en sexagesimales, ¿correcto? En sexagesimales. El primer ángulo me daban en radianes, que era pi quintos radianes. El segundo ángulo me daban en centesimales, que era 80 grados centesimales, ¿no? Y yo me di cuenta, pero que le hice mal. No hay problema, se aprende los errores. Y el valor de tita, nos piden calcular tita. Era obvio que no podíamos sumar mandarinas con naranjas, ¿verdad?
Entonces tendría que convertir todo a sexagesimales. Y para eso hemos recordado esta ecuación. Esta ecuación nos decía, hemos aprendido en la primera sesión, ¿no?, de sistemas de ángulos sexagesimales. Entonces, en la primera conversión cogíamos la primera y la última, y en la segunda, la primera y la segunda, ¿no? Despejamos en ambos el valor de S y luego sustituimos el valor que nos daban, tanto para R como para C. Aplicábamos nosotros nuestra simplificación y obteníamos entonces que para el primer valor era 36 grados sexagesimales, ¿no? Y para el segundo valor era 72 grados sexagesimales. ¿Qué lográbamos con eso? Pues que en la ecuación decíamos de que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Eso no es magia, ¿eh? No es que el profesor esté inventando, es una propiedad de los triángulos, que la suma de sus ángulos internos debe dar 180 grados. Como ya conocíamos el valor de dos de ellos, y efectuamos entonces una operación de ecuación de primer grado y llegábamos al resultado. ¿Ok? Llegamos al resultado. Sí, no te entendí, Daniel. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuánto el ángulo vale 53 grados? ¿De qué manera vale 53 grados? ¿Dónde hay 53 grados, Pablo? No, profe, pregunto, cuando el ángulo de qué manera está, ¿cómo se pregunta? ¿De qué manera está ubicado el ángulo para que vaya a 53 grados? En ese caso, de repente estás consultando por los triángulos notables. Hay unos triángulos, acá están, son 6, en el cual tenemos esos valores. Mira, ve, acá uno de 53, 37. En ese caso es un triángulo rectángulo. ¿Qué significa triángulo rectángulo? Que uno de esos ángulos mide 90 grados. Por lo tanto, la suma de esos dos otros ángulos va a ser 90. Si tú sumas acá 37 y 53 dan 90. Más 90, que es el otro valor, da 180. Ahí donde se utiliza, es un triángulo notable. Ahí es un triángulo notable. Muy bien. Vamos entonces a plantear el siguiente caso. Ahí está. Lo voy a pegar por acá. Ahí está. Muy bien. Me piden ahí calcular, ¿qué palabra más, no? Calcular el perímetro de ese triángulo. Muy bien. El perímetro me están pidiendo, señores. ¿Qué es el perímetro? Si nosotros recordamos, en matemática, el perímetro es la suma de los lados de la figura geométrica. En este caso, nos están hablando de un triángulo. Entonces, si es un triángulo, tiene obviamente tres lados, entonces debemos sumar sus tres lados. Pregunto yo, en ese triángulo que nos están dando, ¿tenemos la medida o el valor de los tres lados? ¿Qué opinan? ¿Tenemos ahí la medida o el valor de los tres lados? Sí, a ver, dígame cuáles son las medidas de los tres lados. No, profe, una me falta ya. Correcto. Ahí la observación del compañero. De los tres lados, hay uno que no nos dan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula, razón que debo usar acá? Habíamos dicho de que existe una ley que es, vamos a poner acá, voy a recortar esa unidad. Esto está en el manual, no es que esté inventando acá el profe está inventando. Todo esto está en el manual. Solo que se han dado un tiempito de chequearlo, ahí lo van a identificar.
Ahí está, miren. ¿Qué nos dice la teoría? Miren, que cuando tengamos un triángulo o un caso donde nos dan dos lados y solamente un ángulo nada más, ¿ya? Entonces se presta para utilizar lo que se conoce como la ley de cosenos, ¿no? Se presta para utilizar la ley de cosenos. Y fíjense, ahí se parece, ¿verdad? Porque no tenemos este valor. Voy a ponerle x al lado que no lo tengo. Este valor, ese no tenemos. Tenemos un ángulo. En la ley de cosenos también nos dan un ángulo. Tenemos los otros dos lados. Entonces podemos aplicar la ley de cosenos, ¿verdad? ¿No? Podemos aplicar la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Que el lado que no conocemos, que en este caso es x al cuadrado, porque así me voy a guiar de la fórmula, ¿ya? Es igual al cuadrado de los dos lados que sí conocemos, o sea, 20 metros al cuadrado más 30 metros al cuadrado. Muy bien, caramba, es que inteligencia artificial a veces falla, ¿verdad? Al cuadrado, menos el doble de los dos lados que conocemos, o sea, de 20 metros por 30 metros por el coseno de tita, en ese caso del único ángulo que tenemos, lo que preguntaba el compañero, de 53 grados. Ahí lo que hemos hecho es utilizar la ley de cosenos. Profe, ¿cómo sé que voy a utilizar la ley de cosenos? Utilizamos la ley de cosenos cuando tenemos un solo ángulo en el triángulo, ¿ya? Un solo ángulo. Profe, he visto en algún canal y en YouTube donde lo resuelve con razones trigonométricas, ¿no? Claro. ¿Cuándo puedo resolver con razones trigonométricas? Cuando el triángulo que me están dando es un triángulo rectángulo. En este caso nosotros observamos y no sabemos con certeza si es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque no nos confirman si uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí ya ustedes pueden aplicar sus conocimientos de aritmética, pero conociendo de que el coseno es 53 grados, según la tabla. Si ustedes miran la tabla, chequen por favor su tabla, la que les he compartido hace un momento. En esa tabla ubiquen el valor del coseno de 53 grados y díganme cuánto es. En la tabla que les he compartido, ubiquen 5 cuartos, así es, están leyendo correcto. ¿Cuánto es coseno de 53 grados? Mira la tabla. 3 quintos. Muy bien, ese valor vas a utilizar, ¿ya? Este valor van a utilizar. A ver, les invito entonces a calcular el valor de x, ¿ya? 5 minutitos. Desarrollar. Aquí, recordemos cómo hemos llegado a esto. A esto hemos llegado porque hemos aplicado la ley de los cosenos, ¿cierto? Y hemos establecido por ahí cuáles son los criterios para poder aplicar la ley de los cosenos. Muy bien. Ahí está Alessandro, también ha compartido su resultado. Sergio está a punto de compartir también un resultado. Muy bien. Entonces vamos a calcularlo. A ver, vamos a esto. X al cuadrado igual 20 al cuadrado. Seguramente me dirán que es 400, ¿verdad? Metros al cuadrado. Más 30 al cuadrado. 3 por 3, 9. 900 metros al cuadrado. Menos 2 por 20 es 40. 40 por 30. A ver, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces 1200 metros al cuadrado por, y acá aplicamos el coseno de 53, que en la tabla hemos visto que es 3 quintos. ¿Ven? No tiene mucho misterio realmente, ¿no? Bien. Acá podemos simplificar, sacar quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 120 es, a ver,
4 por 3, 12. 240, ¿verdad? Sí, 240. A ver, 5 por 4, 20. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Sí, es 240. Ahora, ¿cómo quedaría? X cuadrado igual a 60. Dice que le sale al compañero Sergio. A ver, vamos a ver. Acá es 400 metros cuadrados más 900 metros cuadrados menos, aquí el resultado será multiplicar 240 por 3. 3 por 4 es 12, llevo 1, 3 por 2, 6, más 1 es 7, 720 metros cuadrados. Muy bien, buena la aclaración, Luigi. Entonces acá sumamos en orden, ¿ya? 400 más 900, 9 más 4 es 13, 1300 metros cuadrados menos 720 metros cuadrados. 1300 menos 720, vamos a ver cuánto es esta operación. Acá es 8, 580, ¿sí? Así le sale. Metros cuadrados. Entonces ese exponente que está como exponente 2 pasa como raíz, ¿no? Caramba, vamos a ver. 580 metros cuadrados. Muy bien. Entonces tengo acá x es igual a, vamos a buscar un número que multiplicado dos veces me dé o se aproxime a 580. ¿Cuál es? ¿Cuánto le sale? Vamos a sacar rápidamente la raíz cuadrada de 580. ¿Así le sale? ¿24 le sale? A ver. $24, ¿verdad? 24,08. ¿No? Vamos a poner acá 24,08. Sí, ahí está el compañero, me está confirmando. Excelente. Muy bien. Y ahora el resultado, pues, ¿qué dice Camilo? Profe, pero coseno de 53 veo sobre raíz de 5. No, coseno de 53 no es sobre raíz de 5. En la tabla, a ver, vamos a buscar la tabla para aclarar de una vez. Déjame hacer un recorte acá. Allí está. Si ustedes ven la tabla, voy a hacer un poquito más grande, ¿eh? En la tabla, mi guíate, es una tabla de doble entrada, ¿verdad? El ángulo que queremos es 53. Es el ángulo que queremos. Y la razón que queremos acá es coseno. Entonces es este valor que queremos, ¿no? Entonces 3/5. ¿Ya? De ahí sale 3/5. ¿Ok? Aclaraba entonces. ¿En qué estábamos? En el resultado, ¿cierto? Bien.
Vamos entonces al resultado. 24,08 nos salía, ¿no? 24,08. Y ese valor vamos a reemplazar en X. Y nos piden ya el perímetro, ¿cierto? Entonces el perímetro es igual a la suma de los tres lados. 20 metros, 30 metros y 24,08 metros. Si sumamos todo esto, sale, ¿cuánto? 20 más 30, 50. 50 más 24, ¿cuánto sería? 74, ¿verdad? 74,08 metros, ¿no? 74,08 metros. Un aproximado 74 metros sería el perímetro. Muy bien. 74,8 le sale al compañero Manuel. ¿No es 0,8? Ahí checa. Ahí está, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Alguna consulta en este cálculo? Sí, pero A ver, te escucho. hay, ¿por qué sale 1200? ¿Se lo multiplica? Claro, mira, a ver. 2 por 20. A ver, de repente me he equivocado. Vamos a ver. 2 por 20. ¿Dónde está otro color? Un color verde. 2 por 20 es 40, ¿verdad? 40 por 30. 4 por 3, 12. 1200. ¿No? Y esto por 3 quintos. He sacado quinta 1. Quinta de 1200 es 240. Comprobando. 5 por 4, 20. ¿No? 5 y llevo 2. 5 por 2, 10 más 2, 12. Está 1200. Y ese resultado lo he multiplicado por 3, ¿verdad? 240 por 3. 3 por 0 es 0. 3 por 4, 12. Llevo 1. Y 3 por 2, 6. Más 1 que he llevado 7. ¿No? Hasta ahí creo que no tenemos inconveniente, ¿no? Y luego hemos sumado, pues 400 más 900 menos 720. Y llegamos al resultado. Oh, caramba, no te muevas. Y ahí tenemos el perímetro, ¿no? A veces en algunas preguntas, sobre todo en evaluaciones que buscan a veces el mínimo detalle en el alumno, el alumno a veces con la emoción llega a este resultado y dice ya ese resultado, y justo pues para su suerte unas alternativas coincide con eso, ¿no? Y no está atento a lo que le pedían inicialmente. Inicialmente nos pedían pues el perímetro. Bien, vamos a pegar otro cálculo más. Atentos. Muy bien, acá tenemos este enunciado. Ya. Es un gráfico, ¿no? Y acá nos piden calcular cotangente. Ahí miren cómo le pone CTG, ¿verdad? Es otra forma de ponerlo. Calcular cotangente de tita. Muy bien. Y observamos de que en el gráfico tenemos tres triángulos en realidad, ¿verdad? Si ustedes notan bien, ahí tenemos tres triángulos. Un grandote, el general, el más grande de todos, ¿no? Un chiquito Y otro mediano. correcto, dentro de él hay un pequeñito y luego otro mediano. Bueno, como tratar pues a veces de desubicar al alumno, ¿no? Pero notamos y tenemos la certeza de que por lo menos dentro del triángulo los dos son de 90 grados, ¿no? Entonces los dos son triángulos rectángulos. Sí, Pablo. ¿Cómo vamos a encontrar el valor del contangente de cita si no sabes el valor del cita? Ya, muy bien. Una aclaración para todos. No necesito conocer el valor del ángulo para poder determinar sus razones trigonométricas. Eso hemos visto al inicio. Porque sin conocer el ángulo o el valor del ángulo, podemos conocer su razón trigonométrica. ¿Ya? Profe, ¿y dónde veo la razón trigonométrica de los ángulos que ya conocemos?
En la tabla les acabo de pasar, ahí están las razones trigonométricas de algunos ángulos notables. ¿Ya? Aunque ahora pues con la tecnología tú tienes a la mano una calculadora científica donde está justamente esta función, presionas cualquier valor de ángulo y te va a calcular la razón trigonométrica. Antes, por ejemplo, antes cuando no había la calculadora científica se utilizaban unas tablas. Esas tablas que les he pasado eran más grandes para todos los ángulos, ¿no? Pero ahora no. Entonces, aclaración para el compañero y para todos, no necesariamente necesito el valor del ángulo o la medida del ángulo para conocer sus razones trigonométricas, ¿no? Como hemos visto al inicio. Bien, vamos a proceder entonces. Si yo me fijo, vamos a poner letras al triángulo para poder ubicarnos mejor, ¿no? El vértice A, este va a ser el vértice B, este va a ser el vértice C, y acá también hay otro más. Vamos a poner acá el vértice E. Voy a concentrarme en el triángulo B, E, C, ¿ya? En el triángulo interior, el más grandecito. Entonces, si ustedes se fijan, θ, ¿no? Si ustedes quieren calcular la cotangente de θ, es igual a su cateto opuesto, que va a ser este, ¿verdad? X más 3, dividido entre su cateto adyacente, que va a ser este, ¿no? 5x menos 3. Muy bien. Pero para determinar entonces el valor de θ o del cotangente de θ, necesito conocer cuánto vale x. Entonces, hasta ahí no puedo avanzar más. Hasta ahí llego. Muy bien. Ahora me fijo en el triángulo más chiquito, que es el triángulo A. Caramba, es que inteligencia artificial que falla, hombre. A, E y B. Es el más pequeño, ¿no? Es aquí, el más chiquitito. Tengo el ángulo de 45 grados que está acá. Y de este triángulo tengo dos de sus valores o dos de sus lados. Les voy a pintar de un color para que noten. Tengo este lado y tengo el valor de este lado. Disculpen el pulso. Ahí está. Para ese ángulo de 45 grados, entonces tengo su valor de su cateto opuesto y de su cateto adyacente. Entonces, si yo utilizo la razón cotangente, para que sea igual a lo que propone el libro, cotangente, así. Pitágoras, si utilizaría Pitágoras, llegaría a otra ecuación más grande todavía, porque no conocemos ninguno de los valores, ¿ya? No conocemos ni x. Pero sí, mire, fíjate en este triángulo que está aquí, mira. Te lo voy a pintar, ¿ya? Carambas, no. A ver, vamos a pintar, vamos a borrar. No, no te borres. Ahora sí. Voy a dibujarlo mejor de azul todo, ¿ya? Y voy a esperar que la inteligencia artificial lo complete. A ver si sirve ahí. La condenada. Ah, no sirve ahí. Vamos otra vez. A ver, uno acá, otro acá y otro acá. No, nada. Vamos a borrar todo. Ahora sí. Nada ahí. No, no está completando. Entonces voy a generar un triángulo aparte, ¿eh? Eso sí le va a completar. Ahí está. En este triángulo que estoy graficando, ese triángulo de acá, ¿ya? Acá vale 45 grados, ¿correcto? Este lado es x más 3. Este lado es 2x más 1. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya tengo un valor de un ángulo interno, 45 grados, también sé que este ángulo vale 45 grados. Ya sabemos eso. ¿Por qué, profe? Porque por la suma, ¿verdad? La suma de esos dos debe dar 90. Debo buscar entonces una razón trigonométrica
que haga coincidir el valor de los lados que tengo. Entonces no me sirve utilizar seno ni coseno, porque ambos utilizan la hipotenusa y el valor de la hipotenusa no me están dando ahí. Puedo utilizar la razón tangente o cotangente, ¿cierto? Puedo utilizar ese valor, cualquiera de esos valores. Entonces por conveniencia voy a utilizar tangente. Tangente 45 es cateto opuesto. ¿Cuál es su cateto opuesto? Es 2x más 1 entre cateto adyacente, que es x más 3. Y a diferencia del otro valor, acá sí puedo yo saber cuánto es tangente 45. Por favor, miren su tabla, chequen y díganme cuánto es tangente de 45. Uno, ¿verdad? 1 sobre 1 es 1. 1 igual a 2x más 1 entre x más 3. Todo este valor, toda esta expresión x más 3 que está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces quería x más 3, o sea, todo esto pasa a multiplicar a 1 y al final va a ser lo mismo. Igual a 2x más 1. Y fíjense aquí, ya hemos llegado acá a una ecuación de primer grado. Aquí sí ya pueden ustedes determinar el valor de x. ¿Y para qué voy a buscar x, profe? Si me están pidiendo cotangente de tita. Claro, para saber el cotangente de tita necesitamos conocer necesariamente el valor de x. Entonces, a modo de participar, calculen acá por favor el valor de x en esta ecuación de primer grado. Vamos entonces a desarrollar esta ecuación, comprobar sus resultados. Los que tienen variable se pasan o se quedan en el primer miembro, y los que no tienen variable se quedan o se pasan al segundo miembro. Acá es menos x igual a menos 2, por lo tanto x igual acá es 2. Muy bien, ya tenemos el valor de x, pero el problema en sí no nos piden calcular el valor de x, sino el valor de la cotangente de tita. Es este, ¿verdad? Vamos a ponerle por acá cotangente. Carambas. La cotangente de tita es igual a la fracción x más 3 entre 5x menos 3. Como ya conocemos el valor de x, ya podemos calcular entonces el valor de la cotangente. Cotangente de tita es igual entonces a x más 3, o sea, x es 2, ¿verdad? 2 más 3. 2 más 3. Entre 5x, o sea, 5 por 2 menos 3. Resolvemos esto. Cotangente de tita entonces igual a 2 más 3 es 5, ¿verdad? 2 por 5 es 10. 10 menos 3, ¿no? Entonces acá la cotangente de tita es igual a 5 entre 10 menos 3 es igual a 7. Entonces ahí está el resultado, ¿no? Nos piden calcular la cotangente de tita. La cotangente de tita entonces será 5 séptimos, ¿verdad? 5 séptimos. Que en decimales, ¿cuánto viene a ser en decimales este? ¿Cuánto viene a ser en decimales esto? Perdón, acá he cometido un error, miren. Cotangente de tita es lo contrario, ¿verdad? Sí. Es 5x menos 3 entre x más 3. Ahora sí. Eso era, tiene razón el compañero. Estaba calculando la tangente. Entonces acá era 5 por 2 menos 3 entre 2 más 3, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? 2 por 5 es 10. Vamos a borrar esto. Este de acá no sé por qué queda así. Ahora sí, 2 por 5 es 10, ¿no? 10 menos 3 entre 2 más 3 es 5. 10 menos 3 es 7. 7 quintos, ¿verdad? En fracción 7 quintos. Una fracción impropia. ¿Cuánto será su resultado de 7 entre 5? 1, ¿cuánto?
¿Cuánto será? 1, 1,4. Muy bien. Sí, ahí tiene el compañero. 1,4. Muy bien. ¿No? Con la aclaración de que acá nos hemos equivocado. La cotangente es cateto adyacente entre cateto o cateto opuesto. Tienen razón. Lo contrario estábamos calculando. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien, vamos al siguiente caso entonces. Concentración acá. Bien. Miren, acá nos piden lo siguiente. Nos dicen ABCD es un rectángulo. Muy bien, ya sabemos que es un rectángulo. Cuyos lados miden... ¿No aparece la figura? Bueno, cuyos lados miden 60 y 40 milímetros. Ese es ¿no? Milímetros. Calcular el valor de... Y ahí nos pide la expresión E, tangente de alfa, tangente de tita, menos tangente de ese ángulo medio raro, ¿no? Menos tangente de omega. Epsilon es ese ángulo raro, ¿ya? Tangente de omega. Y esos ángulos están ubicados en la figura. Por ejemplo, sabemos que la tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si quisiéramos determinar el valor, por ejemplo, de la tangente de alfa, necesitamos el cateto opuesto. Y aquí está alfa, miren, ve, ¿no? Su cateto opuesto es este, 20 milímetros. Y su cateto adyacente es este. Pero no sabemos su medida. Claro, acá sabemos, miren, ve. El rectángulo mide 60 por 40. Quiere decir que todo este lado de acá mide 40 milímetros. ¿No? 40 milímetros. Entonces elimino acá. Y me va a salir que la tangente de alfa es 1 medio. Entonces el secreto aquí para poder determinar la tangente es conocer todas las medidas de esos lados. ¿Ok? Por ejemplo, acá no sabemos cuánto mide, pero yo sé que mide todo 40 milímetros, por lo tanto 20 más 20 es 40. ¿No? Aquí para el valor de epsilon tengo que completar un triangulito, ¿no? Entonces este lado mide 40 y este lado de acá, ¿no? Fíjense, todo mide 30. Entonces este lado te mide 30, ¿no? Si esto mide 10, esto mide 10, entonces este va a medir 20. Muy bien. Para tita también completa el triangulito. Muy bien, entonces
este lado mide 40, si este mide 20 y si todo mide 30, esto va a medir 10. Muy bien, ya tenemos todos los lados. Entonces ustedes deben ahí mismo, miren con mucho ojo, díganme el valor de tangente de tita, el valor de tangente de epsilon y tangente de omega. Les doy 5 minutos para que se concentren bien en la imagen y me digan esos valores, ¿no? ¿Cuál es su cateto opuesto? 15, profe. Perdón. Su cateto opuesto, ¿cuál es? 20, ¿no? 20, Y su cateto adyacente, 10, 10. ¿Cuánto será su tangente entonces? 15, profe. 2, ¿verdad? 2. Entonces con esos valores ya pueden ustedes calcular el valor de E, que nos dice que es igual a tangente de alfa más tangente de tita menos tangente de epsilon menos tangente de omega. Y sustituyendo los valores nos queda tangente de alfa era 1/2, ¿cierto? ¿Sí? 1/2. Tangente de tita es 2 menos tangente de epsilon, que nos salía cuánto, pero tita es 4. Tita es 4, profe. Tangente de epsilon es 2, tangente de omega 2. ¿Cuánto sale el resultado ahí? Bien, entonces la participación del compañero me dice resultado 1/2. Si nos pidieran en decimal, 0,5. 0,5. 0,5. ¿Alguna pregunta?